Hola, hola. Hola, ¿Cómo buenas andan? tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo fue esa Semana Santa? Nosotros estuvimos de viaje. Así que estuvimos introspeccionando y viendo un poquito hacia adentro, como decimos en nuestro target, de no mirar tanto hacia afuera y mirarnos más internamente para así poder seguir con nuestro proceso evolutivo, ¿no? Así es, bueno, así que la semana pasada, el jueves, no estuvimos presentes, le dimos un respirito. Nosotros no tuvimos respiro porque estuvimos haciendo un montón de cosas de introspección. Así que acá estamos nuevamente con un montón de información y un montón de nuevas situaciones que nos han pasado en estos días para poder Compartirlas. desarmarlas y traerlas acá, al programa. Uh-huh. Así que bueno, y hoy pensábamos trabajar sobre las emociones, que obviamente es un tema que da para muchos programas, pero bueno, vamos a empezar por uno. Como los miedos, ¿viste? Que Sí. podés seguir hablando eternamente. Vamos a empezar por uno. Claro, los miedos podemos seguir hablando eternamente, que es parte de esas emociones, pero bueno, también ver todo esto que nos está repercutiendo en el cuerpo, ¿no? Bueno, justamente con este ejemplo de las emociones está bueno también, creo que es muy rico la experiencia de lo que nos pasó en estos días. Nos fuimos con Bandy, con un grupo, a un lugar como un retiro, ¿no? Como un viaje hacia adentro, de una desintoxicación de todo lo que es la ciudad. Redes, Todo. todo sin celular, sin señal, sin conexión con el exterior. Sí, sí, solamente la naturaleza y bueno, nosotros. Y eso trae un montón de situaciones entre el grupo, ¿no? Porque aparte nos lleva al límite de la convivencia, de lo que en uno proyecta en el otro, de lo que es las situaciones que pueden pasar en la diaria. Un gran hermano de quinta dimensión, diríamos. Un gran hermano de quinta dimensión, ahí perdidas en la mitad de la nada. Pero bueno, súper interesante todo lo que sale, súper interesante también el trabajo que se hace, ¿no? Es como un trabajo, un entrenamiento muy fuerte para los que estamos en esto, de seguir como integrando más situaciones a nuestra vida. Exacto, y viendo qué nos pasa con todo esto, Exacto. ¿no? Y pudiendo en sí, en nuestro interior, alquimizar estas emociones y poder trascenderlas y comprenderlas también, ¿no? Y aprehenderlas, que es un montón. O reaprenderlas, reconfigurarlas, ¿no? Desde otro lugar. Configurar Tal cual, justamente tal cual. estas emociones. Y es muy interesante porque en mi caso me pasó que yo llegué con toda no sé, lo que uno carga de la vida diaria, de la vida cotidiana y el entusiasmo de llegar, el entusiasmo de estar en ese lugar. Y en el momento en que puse un pie y como que bajé los decibeles, me agarró como, no supe ponerle el nombre exacto en ese momento, pero me acuerdo que me empezó a agarrar como una tos, como que en sensación de ahogo. Digo, ¿qué me está pasando? Estoy en la mitad de la sierra en un lugar divino y me ahogo. Y empecé a sentir como esa incomodidad en el cuerpo, ese lugar donde no sabía dónde pararme, en qué lugar. Y fue muy lindo ver cómo hubo varios disparadores de situaciones, ¿no? Que me iban haciendo entrar un poquito más en cómo me iba sintiendo yo respecto a eso, ¿no? Y justamente de esto que traemos de las emociones, cómo ir. Como, bueno, creo que también parte de lo que te pasó a vos, que fuiste disparador quizás de muchas de nuestras emociones, una de las cosas que a mí me pasa, nosotros vamos particularmente, yo voy hace muchos años de retiro en esta época, y una de las cosas que me pasan a mí, particularmente en Semana Santa, es esto que traemos de creencias, ¿no? De, bueno, te vas en Semana Santa para estar con tu familia, tenés que estar en familia, en congregación, e irme en ese momento, para mí también se siente como mucha culpa. Y creo que parte de lo que te pasó a vos, que es tu primera vez en esta fecha, que a mí ya lo tengo, o sea, me sigue pasando, ya menos, es creo que también esto, ¿no? Bueno, estoy en una situación... saliendo de todo lo que la gente, la familia condice y en un lugar con gente desconectada y bueno, vos que tenés hijos chicos, yo que tengo hija que está en edad más adulta y sin saber de ellos, ¿no? Entonces, que esto no pasa lo mismo en determinadas fechas, pero a mí en esta particularmente siempre me pasa. Entonces creo que lo que se te disparó fue esa angustia que a veces nos surge
de esos mandatos familiares, de esas creencias religiosas y Sí, bueno, de dejar, bueno, en mi caso fue un año como súper, de dejar viejas estructuras, ¿no? Y era el primer año en donde yo dejaba a los chicos, creo que era la primera vez que yo dejaba a mis hijos en Semana Santa, llegué con toda esa vorágine del viaje, que qué lindo, y de golpe me di cuenta y dije, este año no voy a poder juntar los huevitos de Pascua con ellos. Es el primer año en donde los chicos están viviendo en casas separadas. Bueno, fue como todo un montón de situaciones que me empecé a sentir como ahogada, como diciendo, ¿y qué hago con esta información? Hubo otros disparadores que me empezaron a pasar, ¿no? Y todo eso era cada vez ir un poquito más adentro de adentro, ¿no? Ir viendo más adentro, che, y en el fondo, ¿qué es lo que está pasando con toda esta angustia, con todo esto que se me vino encima? tal cual. Y al pasar los días, como me sentía muy incómoda, era como que no sabía qué lugar ocupar. Dentro mío, no por el resto, sino yo estaba muy incómoda conmigo misma. Ujú. Y siempre es esto, ¿no? Que hablamos de la sanación, que la sanación incomoda, porque es dejar un lugar. Y ese era el proceso en el que estaba viviendo. Estaba dejando un lugar, un ciclo, un lugar en donde ya no me podía seguir acompañando en esta nueva versión mía. Pero también me aferré con desesperación a eso. Yo no quiero soltar, en cierta forma consciente, todo esto que me caracteriza, toda esta personalidad mía que venía sosteniendo hasta ahora. Ujú. Pero bueno, para hacer una nueva versión, para evolucionar, para crecer, hay que soltar esas viejas emociones, ¿no? Esas viejas situaciones que formaron tu personalidad. Exacto. Y esas emociones son un cúmulo de experiencias, de traumas, de heridas, que ya no te van a caracterizar. Tal cual. Lo que pasa es que las emociones en realidad no tienen un solo disparador, no es, o sea, hoy cuando estaba pensando, ¿no? Y viendo cómo definir una emoción, ¿no? O sea, no tiene un solo disparador, tiene un disparador físico, tiene un disparador, digamos, expresivo, un disparador intelectual. Y estos disparadores son los que en realidad nos afectan, porque en esta emocionalidad que uno fue sintiendo, que no le sabíamos poner al principio un nombre, parecía como que era aparentemente un proceso respiratorio, en donde te sentías ahogada, en donde empezaste a recordar tu niñez, que eras asmática. Y cuando empezamos a tocar un puntito, le digo, a ver, apretate este puntito que es de la angustia. En el pecho. En el pecho. Me dice, ay, me duele un montón, pero me está aflojando y me pasa el aire. ¿Cómo a veces nos sentimos ahogados y recurrimos al médico, recurrimos a un lado sin antes ver qué nos está pasando internamente, más allá de que lo necesitemos? Pero bueno, parte del proceso respiratorio que manifestó el cuerpo como un síntoma es por esa angustia que uno no podía expresar y se iba cerrando. ¿Sí? Exactamente, era esa angustia, ¿no? Uh-huh. Pero creo que lo más importante en los procesos estos es poder identificar, ¿no? Poder ponerle un nombre y a partir de ese nombre poder darle un lugar, un espacio, un sentir Uh-huh. y decir, che, esto es lo que me está pasando. Y desde ahí es como que lo miras distinto. Bueno, tengo que empezar a reconfigurar esta forma de pasar. Esta incomodidad es parte de soltar eso, ¿no? De decir... y fue un espacio donde tosía, donde la tos iba expresando mi propia necesidad de ir sacando viejas estructuras, viejas formas de vincularme. Y los primeros días fueron tremendos, porque todo lo sentía como que me sobrepasaba. Sí. Estaba como a carne viva. Fue como que salió a flote todo. Y bueno, dije, tengo que dejar esto acá. Yo no puedo seguir con esto cargando. Y bueno, y ahí entra también la desesperación de aferrarte al borde antes de tirarte al abismo, ¿no? Esa Exacto. noche oscura del alma que todos hablan, que decís, bueno, ¿salto o no salto? Bueno, y si salto, dejo todo allá. ¿Y qué hay del otro lado? Claro. No lo sé. Bueno. Aparte creo que en la medida que vamos evolucionando, creo que lo que más cuesta dejar es todo nuestro entorno habitual. Porque quieras o no, uno hasta determinada etapa es de una manera y en la medida que vas haciendo un proceso evolutivo, a veces los otros no te acompañan y eso también genera angustia y también genera tristeza, genera decir, che, estoy haciendo bien las cosas, Voy por el camino correcto. voy por el camino correcto, todo el mundo ve otra cosa, yo veo esto. Dejé a los chicos, o sea, esto es, ¿entendés? Exacto. Debería estar bien y no. No. Es que bueno, hello, no estamos bien cuando estamos con esto, o sea, no es que
que cuando vamos evolucionando la pasamos bomba, no, al contrario, todos los desafíos que de sanación es complicado. Es complicado, por eso muchas veces gente queda en el camino, porque hay que hacer una transformación. Y esa transformación a veces duele. Sí, bueno, y justamente de esto se tratan las emociones, ¿no? Porque uno cuando vibra en esa emoción, ¿no? Una emoción baja. Vale, ¿querés poner la tabla de la pirámide? La que es la pirámide. La de... Esa. Bueno, esa tabla de emociones justamente es lo que venimos a hablar, ¿no? Que es cómo desde arriba tenemos como más la frecuencia del amor y abajo más ligado al miedo. Y cómo tenemos, que en realidad es lo mismo, es la misma polaridad. Tal cual. Pasa que tenemos que ir llevándola hacia más vibración para que tampoco en nuestro entorno la frecuencia vibre en ese lugar, porque si yo estoy angustiada, todas las situaciones que pasan alrededor me van a generar angustia, porque estoy en la misma frecuencia. Entonces, esto cuando dicen trascender, ¿qué quiere decir trascender? Que decimos tanto la palabra trascender. Claro, trascender, transformarse. Es una reconfiguración. Exacto, es observarlo. O sea, trascender significa observarlo, hacerlo carne, y en ese momento que yo hago carne, no sé, por ejemplo, el miedo, bueno, sí, tengo miedo, lo acepto, identificarlo, lo identifico, lo abrazo también, porque es abrazar ese miedo. Y en ese abrazo, que también trae sufrimiento, que trae dolor, más que nada trae dolor, porque sufrimiento es cuando ya lo sostenés en el tiempo. Sostengo en el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de sufrimiento es sostén en el tiempo. Cuando hablo de dolor es un momento en donde, a ver, me duele tener miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué hay detrás de ese miedo? Y eso significa abrazo mis miedos, porque muchas veces lo que hacemos es negarlo. Y al negarlo lo estamos potenciando más. Si yo y no nos hacemos cargo, no lo podemos. O sea, vos no podés transformar el oro en polvo, el plomo en oro cuando haces una alquimia, cuando no tenés la materia prima, cuando vos no identificás, tengo miedo, bueno, transformemos este miedo en amor, que este miedo nos impulse, o que esta emoción X, la tristeza, el enojo, que el enojo me impulse a saber cómo marcar los límites. Es la materia prima para poder, porque nos han enseñado, ¿no?, cómo a negar las emociones. Sí, tal cual. Bueno, una de las cosas que suceden, y que si querés, Vale, podemos pasar el videíto, es... O sea, a nadie le gusta la tristeza. Nadie quiere que estés triste. O sea, es como que tenés que vivir alegre. Y acá estamos pasando un episodio de Intensamente, que para mí es una película que realmente habla un poco de las emociones, en donde Riley, que es la nena protagonista, normalmente está dominada por alegría. Alegría es muy positiva, muy alegre, y como que no quería que nada le pase, y que cuando había una emoción rara quería que lo tapen, hasta que en un momento se dio cuenta que es necesario transitar esa tristeza y habitarla para poder estar en un estado de alquimia, que es la trascendencia, ¿no? Cuando hablamos de trascendencia es habito esa tristeza de haberme separado del lugar que yo quería, de mis amigos, de todo, y en base a eso estar en un equilibrio. Eso es trascender. Exacto. Como hacer alquimia con eso que nos pasa, pero tenés que identificarlo. Tal cual. Y bueno, fue un poquito lo que nos fue pasando en estos días, en este proceso de ir hacia adentro, ¿no? De este viaje interior, de encontrarnos con todo ese plomo, por así decirlo, y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y al principio incomoda, porque no sabés qué lugar darla. Y bueno, y de a poquito con un poquito de ir soltando, y vos decís, ¿qué vas soltando? Y bueno, te vas amigando con la versión que ya no querés ser más, y vas encontrando que decís, bueno, a ver, esto no quiero ser más. También, y permitírselo, porque bueno, en este caso en el videíto se ve que la tristeza también es importante, y es importante no negarla. O sea, negar es lo que no nos hace continuar en el proceso de no poder sanar. Si yo acepto mi tristeza, acepto mis iras, acepto mis enojos, todo eso hace que yo tenga una posibilidad de decir, bueno, ¿por qué me enojo? ¿Por qué estoy triste? Sí, date también el espacio, ¿no? Esa tristeza es ir hacia adentro, ¿no? Es ese momento donde vas hacia adentro, y también es muy rico para saber
exactamente en el fondo qué es lo que te está pasando, ¿no? La otra cara de la tristeza es la alegría. Alegría. Entonces, son dos polaridades, exactamente. Entonces, bueno, trascender la tristeza para llegar hasta la alegría. Pero si vos no pasás primero por ese lugar, nunca vas a llegar para el otro. Entonces, tal cual. No tenemos que las emociones, no nos tenemos que quedar en la emoción. Exacto. ¿No? Tenemos que es observar. difícil. Es difícil, porque la gente después dice, bueno, yo vivo enojado, o la gente, bueno, ahí te quedaste. Es difícil. Lo que pasa es que, bueno, una vez que uno la identifica, es irme al polo contrario, que no significa, voy a estar alegre por más que esté triste, pero sí puedo buscar situaciones que a mí me alegren un poco. Y en ese encontrar situaciones que a mí me alegren un poco, me va a ayudar a ir al medio, que es a lo que tenemos que... El equilibrio. El equilibrio, exactamente. Y aparte, cada emoción, bueno, justamente era la tablita, cada emoción tiene una frecuencia vibratoria. Y también vos desde esa emoción de enojo, mucha gente dice, bueno, pero yo estoy enojada y los restos se enojan conmigo. Y vos desde ese enojo vibrás en el enojo y las situaciones que vos traigas a tu alrededor van a ser de la misma frecuencia. Vos no vas a vibrar con personas que están en el perdón. ¿Por qué no? Porque vos tenés que salir de esa frecuencia, de ese canal de radio en el que venís metido. Mira, una de las cosas que yo me río, porque muchas veces los que estamos trabajando internamente te dicen, ay, pero si sos espiritual no te tenés que enojar. Si sos espiritual no me tenés que mirar de esa manera. Y yo me mato de risa porque en realidad se piensan que ser espiritual es estar en modo zen. No, el mismo Jesús pasan cosas. Se enojó con sus discípulos, se enojó con la gente, o sea, un avatar con determinada vibración energética se enojó. ¿Cómo uno no va a enojar? Uno no tiene que, porque está en una situación, negar las emociones. Las emociones hay que primero vivenciarlas porque es algo normal, porque para eso estamos encarnados, y en base a eso es sacarlas del cuerpo. Porque en realidad lo que sucede con todos los procesos de enfermedad es que en la medida que yo hago permanecer esas emociones en mi cuerpo físico es donde se generan los procesos que nosotros llamamos apariencia de enfermedad. ¿Por qué apariencia de enfermedad? Porque en realidad es una apariencia, es algo que yo, si lo empiezo a trabajar o a trascender o a metabolizar, lo puedo cambiar. Claro, puedes cambiar tu mirada respecto a eso, exacto, ¿no? Puedes cambiar cómo te parás frente a esa situación. Es un poquito lo que hablamos la otra vez de el poder, ¿no? Es controversial esto, porque uno dice, bueno, pero yo no elegí sanar, no elegí enfermarme, yo no elegí esto. Bueno, pero sostener un sufrimiento en el tiempo, sí, en el cuerpo se le va a notar. Cuando uno lo lleva a la emoción, el cuerpo después lo mete. ¿Cuántas personas hay con rencor o en el enojo, que lo llevan al hígado? Y las ves en las posturas, las ves en los gestos. Claro. O sea, eso se ve en el cuerpo. Uno puede liberar las emociones, pero exacto, necesitas ir más allá, más profundo. Cuando ya llegó el cuerpo es porque ya estás... Claro. Para eso tenés que ser honesto con vos mismo. El problema acá es que nosotros somos negadores como seres. Negamos todo. Cuando uno le plantea a una persona, che, ¿te parece que te está pasando esto? No. O sea, como que se cree que porque uno puede ver determinada situación en forma más clara, sí, se creen que también es como que los estás atacando. Y al atacar hacemos una negación y en eso no me hago cargo. O sea, yo creo que una de las cosas más positivas que nos puede pasar es hacernos cargo de cómo somos. Al hacernos cargo de cómo somos, nosotros podemos hacer la alquimia. Porque si yo me hago cargo, no sé, de que soy iracunda, de que me enojo con facilidad, por ejemplo, en mi caso, yo, o sea... Haciendo mea culpa de tus enojos. A mí me hace chispita y yo empiezo... Prendés como fósforo. Sí, no soy como Furia en Intensamente, pero, o sea, tengo el ascendente Aries y me gusta un poquito la te aburrís, pelea. Si no te picotean, te aburrís. Si no me peleo, no me aburro. Pero bueno, también en algunos momentos puedo parar y puedo decir, bueno, le doy este pie a la pelea o a la acción, pero también hacerme cargo. Mira, sí, soy peleadora, me gusta el conflicto, pero también en algún punto puedo decir en qué momento me gusta, o sea, te empiezo a disparar, porque no es que soy todo el tiempo.
Si yo digo soy una carmelita descalza, todos los demás vienen y me pelean. Paz y amor. Soy paz y amor, es mentira. Pero yo, o sea, por momentos puedo prenderme en el enojo y por momentos no. Por momentos decir, bueno, no. O sea, depende. Me hiciste acordar justamente con esto de prenderte en el enojo la famosa frase de la espiritualidad, que la falsa espiritualidad, el cancelo, cancelo, cancelo. No, cancelo. Nada se cancela. Lo que cancelás va para otro lado. Exacto. Transformalo, hacelo en Killing, porque vos cancelándolo, lo estás negando. Exacto. Tal cual. Estás negando. Che, ¿por qué te vino ese pensamiento? ¿Qué es lo que pensabas en ese pensamiento? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que te está manifestando? Agarralo, ¿no? Tal cual. Pero bueno, esto es lo que decía justamente de la espiritualidad, que por ser espiritual vos tenés que estar todo el día en paz, en amor. Tenemos una dualidad y nosotros tenemos que saber trabajar con esa dualidad y que esa dualidad no nos lleve puesta. Claro. Y bueno, y a veces la mejor forma es un poquito. El yin y yang es Claro. constantemente. Es que aparte, si vos no manifestás esa emoción, después se te va el físico. Y entonces viene el rencor, tenés como situaciones con cáncer, la ira, tenés hígado, vesícula. Bueno, todo esto es no sacarlo afuera. Bueno. ¿Sí? Y en esto de no sacarlo afuera, el otro día una de las cosas que me estaban preguntando, ¿cómo fue tu proceso? Ahora si querés, más le ponemos lo de la columna. ¿Cómo fue tu proceso de sanar Espalda. tu espalda? Esto fue algo que se manifestó porque, bueno, tenemos mucha gente que está con procesos de espalda y está bueno que podamos ver porque obviamente la espalda carga cosas, o sea, nosotros todo lo cargamos en la espalda. Entonces está bueno que podamos visualizar de qué manera podemos resolver. Qué sé yo como kinesióloga trabajo mucho con ejercicios, después, o sea, mi primera parte es ejercicios y después seguimos, vamos por más. Primero vamos del exterior para que podamos mejorar, ¿no? Todo esto que es las barreras que ponemos defensivas. Y después las resistencias. Las resistencias. Y después cuando llevamos un tiempito, vamos por más. Así que bueno, contanos cómo fue tu experiencia también, cómo hiciste paso a paso esto de sanar tu espalda. Porque qué emoción estaba ahí recurriendo. Yo creo que había un montón de situaciones que sostuve durante mucho tiempo, las cuales no fui consciente hasta que tuve que empezar a desarmarlas, ¿no? Con esto que decís vos, muchos preguntan qué herramientas. A ver, herramientas en concreto puedo decirte un montón, pero lo que más se trabajó acá fue en un espacio terapéutico, desde distintas miradas, y yo con mi terapeuta, en poder ir parándome distinto frente a la vida, ¿no? También tratando de ser menos rígida, de salir de ese lugar de supervivencia. Y fue un trabajo de ir soltando, ir enderezando el camino, ¿no? La espalda es cuando te muestra, es como el colapso de, che, por acá no tenés que ir más. Y bueno, y fue ese lugar de decir, bueno, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Cuando uno tiene dolor de espalda, es como un fin de ciclo. La espalda te lo está mostrando, es decir, o sea, lo que te sostiene te dice, acá no va más. Bueno, y tenés dos opciones. O seguir por el camino que estás con tu dolor de espalda, sosteniendo todo eso, o empezás un camino distinto. Y en ese camino vas a ir descubriendo. Y por ejemplo, ¿qué soltaste? Creo que todo solté. Bueno, solté la exigencia muchísimo. Me acuerdo que al tiempo de poder empezar a moverme un poquito con la espalda, o sea, y a poder ponerme de pie, tenía un viaje programado. Y recuerdo que me dijeron, bueno, me dieron la posibilidad de ir al viaje y creo que fue uno de los viajes que disfruté muchísimo, porque fui sin exigencia. Como estaba en un lugar de reparación, entre comillas, estaba en proceso de sanación, no me exigí a hacer cosas, a correr a los chicos, no me exigí a estar todo el día haciendo actividades. Y fue muy, muy de adentro, decir, bueno, a ver, desde este lugar, ¿quién soy? Y bueno, fue ese proceso de duelo, ¿no? Ir también despegándome de costumbres.
en lo concreto hoy veo de acá atrás, hice un montón de cambios. O sea, me separé, cambié la estructura familiar, comencé a darle más fuerza a todo lo que yo hago, escribí un libro. O sea, en lo concreto hice un montón de cosas, pero para poder llegar a eso, Sí. fue un trabajo terapéutico de mucho bisturí y de ir viendo dónde había que abrir espacios nuevos. Literal, porque yo me acuerdo que iba a la kinesióloga y el trabajo era abrir espacios para que todo empiece a volver de vuelta. Y también en lo físico se reflejaba en lo emocional. Bueno, como acá en esta tabla que estoy viendo acá en mi celular, cómo maneja mucho, ¿no? La supervivencia, las necesidades básicas, la inseguridad. Esto que vos estabas manifestando en el cuerpo, digamos que es parte del proceso que vos llevaste a sanación. Bueno, ¿qué solté? También solté un vínculo. Un vínculo que quizás también implica un montón de cosas, ¿no? En donde yo tengo que empezar a sostenerme por mí misma, en donde, o sea, de tener un sostén compartido a hacer un sostén propio. Y también eso lleva, ¿no? Sí, solté un mandato. Un mandato también. Un mandato de sostenerme de una forma. Pero bueno, ese sería el fin, ¿no? Y la gente probablemente pregunte, bueno, está bien, buenísimo. Ahora, en lo concreto, ¿cómo llegaste a todo eso? Bueno, o sea, fue un montón de trabajo de cambiar. Yo creo que cambié mi vida en un montón de cosas. Desde empezar a cambiar la forma de cómo me vinculaba con mi alimentación, cómo me vinculaba con mi sueño, con el descanso, cómo me vinculaba conmigo misma, cómo me hablaba, qué amor me tenía, dónde me ponía, qué prioridades ponía yo en mi vida hacia mí. Y eso me enseñó a ser prioritaria yo ser la primera, porque si yo no salía adelante, yo me acuerdo estar tirada en el piso de mi cuarto, que no me podía mover, y yo pensaba, acá la prioridad es que yo me pueda recuperar para estar bien también para mis hijos. Entonces, desde ese lugar, la importancia de uno estar primero, ¿no? Porque nos enseñan que tenemos que estar para el otro. Sacrificarnos para el otro. Siempre tenés que estar, que vos te preocupás, bueno, que esto es algo puesto como mandato ya ¿no? de la iglesia también y de todo lo que dice la sociedad. Si vos te preocupás por vos, sos un egoísta. Y en realidad, si cambiamos el término de egoísmo por amor propio, es otra cosa, que es lo que nosotros tenemos que trabajar, es el amor propio. Es, bueno, primero el avión, cuando yo siempre digo, cuando viajamos en avión te lo marcan re bien. Te marca la azafata, te dice, primero te pones la máscara a vos y después al otro. Con lo cual, incluso a los niños, con lo cual siempre primero es uno para poder colaborarle al otro. En esa medida que vos estuvieras bien, tus hijos también lo iban a estar. Claro, y eso fue clave, porque fue darme cuenta, a ver, yo estoy sacrificándome un montón de cosas, pero en realidad, ¿cuál es el precio a pagar? Estar acá tirada en el piso. ¿De qué le sirvo así al resto de la gente? Si yo no me valoro, si yo no me priorizo, ¿de qué les puedo dar? Entonces, ese fue el aprendizaje. Dije, bueno, acá voy yo. Y todo lo que haga va a ser primero para mí. Exacto. Y desde ese lugar poder vincularme con un otro de un lugar de amor propio, porque si yo no me tengo amor propio a mí, ¿cuál es la coherencia y qué es lo que voy a traer a mi vida? Exacto. Todo es del sacrificio, todo es del control, todo es el de sostener. Que igual también es esto, ¿no? En la medida que uno va sacrificándose por el otro, tampoco es que la pasa, o sea, que está bien. En realidad, pero no te das cuenta en el momento, porque es lo que nos enseñaron. Claro, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y vos ves esas madres... Tenés que ayudar a tu hermano, tenés que ayudar a tu hija, tenés que ayudar a tu papá, tenés que ayudar a tu mamá. Es todo esto cuando en realidad a veces es, bueno, espera que me siento mal yo también. Sí, o déjame primero alinearme a mí. Exacto. Porque también, ¿qué te estoy dando a vos? ¿Desde dónde te lo estoy dando si yo no... Si vos no estás en eje. Yo no estoy alineada. Y esto para mí fue fundamental, y bueno, siempre lo digo en mi libro, ¿no? Es, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Porque yo no quiero que mis hijos, y vos creo que tampoco, y creo que nadie, vean incoherencia, vean que hay que sobrevivir y no hay que vivir, ¿no? Porque les estamos enseñando que tenemos que sobrevivir a través del sacrificio, a través de hacer todas las cosas que nos gustan por mandato, porque hay que hacerlo, porque tenés que hacer esto, porque tenés que hacer lo otro, porque la familia se sostiene, porque hasta que la muerte, los matrimonios, hasta que la muerte los separe. Y vos decís, ¿cuál
es la coherencia que le estoy transmitiendo a mis hijos. Tal cual. O sea, yo no les quiero enseñar a ellos a sostener nada que no quieran sostener. Exacto. Porque eso después pesa. Exacto. Pero es muy disruptivo. Porque te tildan de egoísta. No, aparte de todos los cambios que uno tiene que también hacer, ¿no? En el sentido de que no es gratuito lo que uno hace como cambio. Por eso, cuando se pregunta, o sea, es muy difícil poder llevarlo a cabo. Yo me acuerdo que en el hospital tengo gente que viene así con dolores de rodilla y viene un montón de veces y digo, bueno, ¿querés que veamos qué significa el dolor de rodilla? Y cuando se los leo me dice, no, déjame con el dolorcito mejor. Fácil. Dame algo para que no me duela, chao. Dame algo, haceme un poquito de acupuntura, un poquito de magneto y ya está. Pero bueno, no es así. O sea, porque hacerse cargo, no sé, por ejemplo, en ese caso, de un enojo con el padre y aceptar al padre como ¿Eso tiene que ver la rodilla? Sí, la rodilla la derecha. falta de flexibilidad, ¿no? Hacia el padre. Exacto, la rodilla derecha. Bueno, ¿qué me pasa a mí con eso? Bueno, entonces un montón. Y gente que estaba enojada con su papá. Con lo cual, cuando uno le dice, bueno, no me digas más. Claro, no es fácil. No es fácil. Entonces, cuando la gente te pregunta, che, ¿qué hiciste para la espalda? No tengo recetas mágicas. Tampoco tengo recetas mágicas como salió adelante mi hijo. Fue todo un proceso metódico de ir acompañando a soltar determinadas situaciones que ya en este momento no iban acorde en este ciclo. Exacto. Es como el árbol, ¿no? El árbol suelta las hojas cuando cambia de ciclo, no se aferra a las hojas. Pues si no, el árbol, ¿qué hace? No, y aparte, en la medida, así con miedo y todo, uno va haciendo esos cambios. Porque en general, hacer estos cambios da miedo porque no sabes hacia dónde te dirigís. No sabes qué viene. Hay incertidumbre nada más. Lo único que sabes es que tenés que hacerlo porque en esa situación no estás bien. ¿Se entiende? En esa situación no estás bien. O sea, y tampoco sabes qué viene, pero a veces hay que avanzar igual. Hay que avanzar y hay que ir hacia ese lugar. Yo me acuerdo que me decían una cirugía y todos me decían, preocupados, ¿no? Pero Rocío, operate, porque si seguís así nunca más vas a recuperar la movilidad porque los nervios ya están presionados y se van a empezar a desgastar y no vas a recuperar fuerza. Y la presión por la cirugía y todos alrededor, che, tenés que operarte, esto se resuelve con una cirugía. Yo decía, no quiero. Y todo el juzgamiento que había alrededor de preocupación de que yo estaba negada a una cirugía. Y dije, no, esto lo tengo que resolver de alguna forma que sea desde adentro hacia afuera, porque si no, me va a volver a pasar. Si yo no resuelvo la base de esto, me va a volver a pasar. Y hay que sostener también las decisiones que uno toma cuando es coherente con Exacto. Uno. Y que no venga la afuera a querer llevarte puesta. Porque generalmente te quiere llevar puesta con sus propias creencias. Exacto. Entonces, es que no solamente estás en tu proceso interno tratando de seguir adelante con todos los miedos, sino que también viene la afuera y te bombardea. Entonces es un montón. Es un montón en todos los procesos. Siempre va a haber alguien que te dice, bueno, está bueno, a ver, yo creo que acá es la coherencia. Si estabas bien, no estabas bien vos, ¿por qué cambiás? ¿Por qué te separás? ¿Por qué te mudás? ¿Por qué haces? Exacto. Y depende de la mirada de quién, ¿no? Exacto. Y ahí vienen las proyecciones. Tal cual. De lo que haría cada uno, de yo haría esto. Es súper interesante cómo la gente también proyecta en tus propias decisiones, ¿no? Tal cual. Y tenés que estar firme ahí. Y aprender a expresar esas emociones también, ¿no? Porque más allá de todo, la tristeza, la angustia, poder darse ese espacio, más allá de lo que cada uno haga, de sentir, de habitar. Para mí es muy importante habitar las emociones. Yo siempre fui muy de no sentirlos y llorar me costaba un montón. Y ahora que estoy un poquito más llorona, me viene re bien, porque también es una limpieza y es una decir, bueno, me estoy permitiendo sentir la tristeza, me estoy permitiendo sentir la angustia, permitirse. Yo me acuerdo cuando empecé el instructorado de yoga, estaba así como vos, con un dolor muy fuerte lumbar. No me llegó a dejar paralizada, pero sí estuve muy fuerte y obviamente había cosas que me producían, ¿no? Cuando veo acá el listadito de la espalda, la inseguridad, ¿no? El tema de las necesidades básicas. Y me acuerdo que cuando estaba haciendo varias posturas, cuando abría el pecho, por ejemplo, permitirme llorar, explotar en llanto en una postura también, era parte de esto. Bueno, saco mi emoción afuera.
muestro lo que me está pasando. Y a su vez, no para que el otro se compadezca, sino también para que entienda que no es que uno hace un cambio y que está perfecto, sino que no, que lo está transitando con angustia, con dolor. Pero la diferencia en que yo me quedo donde estoy o avanzar es ir hacia adelante, o sea, seguir hacia adelante con todo esto, ¿no? O sea, a pesar de todo. Y permitirte, ¿no? Esa vergüenza que uno siente, ¿viste? Cuando se expone frente a otro emocionalmente, ¿no? Como decís, che, me engancharon, me vieron vulnerable. Tal ¿no? cual. Tal cual. Permitirse eso. A mí a veces me pasa también con mis pacientes cuando les doy alguna técnica y por ahí llegamos a algún momento en su vida en donde, no sé, les ha pasado situaciones de niños que nos han pasado a todos. Pero cómo la pasaron sin darle un espacio, ¿no? Por ahí, qué sé yo, se rompió el brazo y tú durante un verano estuvo sin poder hacer cosas. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿No? ¿Qué te pasó en tus emociones? Porque eso va quedando en el cuerpo. Y por ahí pasó la situación, pero esa carga quedó en el cuerpo. Y ese lugar que vos no le diste cuando eras chico, que no lo lloraste, que no le diste el espacio, no... En algún momento sale de alguna forma, o sale como enojo, sale como resentimiento, queda esa herida. Tal cual. Mucha gente que por ahí, no sé, ha perdido a algún ser querido desde de chico, vos te das cuenta que cuando se permitió llorar, cuando se permitió darles espacio, porque se les permitió el proceso de duelo, no lo tienen tan marcado como una carga, porque se les dio el espacio para sentir, ¿no? Exacto. Pero el trauma es aparece cuando no le podés, cuando lo que te pasó, esa sensación de lo que te pasó, no le podés poner una voz, no le podés poner un nombre, no le podés poner un sentir. Exacto. Y eso lo cargamos, ese es el trauma que cargamos. Porque es lo que te pasa concretamente. Exacto. Es lo que sentiste en tu cuerpo y no lo pudiste expresar y te lo guardaste. Y eso va al cuerpo después. Y eso son el inconsciente, ¿no? Porque ¿qué pasa? Muchas veces en esta niñez, como pasaba en el caso del videíto, que estaba la emoción de la alegría que no permitía que habite la tristeza, ¿no? En la niña, esos niños quedan con traumas que los dejan en el inconsciente. Y a la medida que uno va avanzando en el tiempo, este inconsciente en algún momento dice, bueno, acá tenés que sacar algo, tenés que manifestarlo. Y entonces se manifiesta quizás, no sé, suponete, alguna cosa con la madre, se manifiesta en un hijo después, te lo muestra el hijo y ver cómo en esa emoción que antes no pudiste manifestar con tu mamá, lo tenés que trabajar con tu hijo y si tampoco lo podés, te implosiona. Con lo cual muchas veces pasa a decir, bueno, sacalo, háblalo, expresalo. Sí, y cuando vos lo mejorás, automáticamente tu hijo lo mejora. Exacto. Y aparte se mejora todo porque en realidad es un disparador de eso. Cuando vos revisás el inconsciente que te quedó ahí, decís, che, esto no viene de acá, esto me viene a mostrar algo de atrás, de que quedó ahí guardadito en la cajita negra, como le digo yo. Sí. Y te lo vas a ir mostrando y cada vez con más fuerza hasta que lo agarres y te hagas cargo. Alguien se tiene que hacer cargo. Exacto. De eso. Pero bueno, es muy difícil ir hasta ahí adentro, porque no es que se resuelve en una vez ni en dos veces, es cada vez más adentro, y cada vez más adentro, y cada vez vas dejando versiones tuyas más antiguas. Todo lo que vos creías, bueno, esta soy yo hoy, pero mañana ya no vas a hacer más, porque vos vas a empezar a sanar tus heridas, tus traumas, ya no te van a caracterizar. Exacto. Van a estar, pero van a estar como una experiencia, como un lugar donde podés sacar un gran conocimiento de eso, pero no un lugar de herida desde donde vos ves la vida de ese lugar. Tal cual. Y cuando uno deja la herida, cuando uno deja ese trauma, es dejar una parte tuya. Porque uno se aferra al trauma. No, a mí me pasó tal cosa, entonces yo por tal otra cosa no lo hago. También es refugiarte detrás de eso. Y también utilizar la víctima. Claro. Y también es el papel de víctima. No, a mí me pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y bueno, tenés que soltar eso. ¿Y ahora quién sos sin todo ese bagaje de traumas? Claro. Y bueno, y también es esto, ¿no? Una vez que ya lo contamos y que ya lo expusimos, bueno, soltarlo porque si no vamos a reflotar todo el tiempo lo mismo. Entonces, está bueno decir, bueno, me voy a hacer cargo, trabajo con esa emoción, trabajo con lo que me está pasando y en base a eso seguir avanzando e ir
revisando a ver cómo vamos, ¿no? Porque obviamente, ¿cómo se me manifiesta si yo mejoré? El afuera me marca cosas. El afuera me muestra. Bueno, no sé, si yo soy iracunda, enojona, va a venir alguien y va a decir algo y yo tengo que ver si pude mejorar o no. Si saltás o no saltás. Si saltás o no saltás. Y si tenés personas que están alrededor enojadas con vos, decís, bueno, claramente tengo enojo dentro mío. Exactamente, tal cual. O sea, sigue estando el enojo, porque no es que soy la pobrecita. Como le digo, nosotros tenemos una amiga que se llama Anita, le decimos Anita la huerfanita, y siempre cargamos con Anita la huerfanita. Entonces no soy Anita la huerfanita, yo estoy... Sí, pobrecita, ¿no? No soy la pobrecita, o sea, bueno, ¿qué me está marcando el afuera todo el tiempo, no? O sea, desde, no sé, desde las cosas que me marcan el afuera, no es el afuera, soy yo también. Vos estás buscando guerra y el afuera te da la guerra, o sea, Exacto. Es resonancia, ¿no? Es como el manipulador, ay, me están manipulando. Bueno, ¿qué estás manipulando vos? Exacto. Hay que darte cuenta que vos te estás manipulando, o sea... Sí, es fuerte, ¿no? O me están agrediendo, y bueno, dentro tuyo habrá algo, alguna agresión, ¿cómo te estás sintiendo vos con vos misma? Exacto. ¿Cómo estás siendo agresiva con vos misma por ahí? Bueno, ¿qué te está reflejando? O sea, pero es muy difícil hacerse cargo de eso. Exacto. Porque decís, ay, no, siempre es más fácil poner la culpa afuera que hacerse responsable de uno. Y todo lo tenemos que ver así, no solamente las emociones, sino estas emociones que se enquistaron en el cuerpo físico, porque ¿qué pasa? Si yo la emoción la puedo sacar, puedo liberar el cuerpo. En la medida que yo vaya manteniendo esa emoción continuamente, eso lo que hace es que me va rompiendo mis capitas del aura, que tenemos 7 capitas, va rompiendo el aura y ahí llega el cuerpo físico. Claro, es el último en impactar. Es el último en impactar. Con lo cual, o sea, hay reacciones, pero el cuerpo físico para que llegue a enquistar, digamos, a tener esa apariencia de enfermedad, tuvo que haber un montón de impacto. Es como que está el pajarito Lo carpintero. sostuviste por mucho tiempo. Exacto. Entonces, también es esto, ¿no? Es ver de qué manera yo puedo liberar eso y hacerme cargo de todo esto. Entonces, es parte de la sanación. Porque aparte, no sé, yo pienso, pueden ir a una sesión con alguien para que te libere la emoción, para que te hagan sentir más tranquilo. Pero en realidad es tuyo. Pero te va a servir en el momento. Exacto. Porque vos vas a volver a tu casa, se te va a cruzar o alguien en el auto y vas a volver al enojo. Entonces, no, lo que sirve a veces es ir a un otro para que me ayude a ver cómo está mi emoción, ¿no? ¿Qué me está pasando en el trabajo tuyo? O sea... Pero también es sostenido el trabajo Exacto. terapéutico. Pero Entonces, porque la gente dice, no, bueno, en 3 veces lo resuelvo. No. Esto no se resuelve. Entonces, qué sé yo, los cambios uno, no sé, yo hace muchos años que vengo haciendo cambios y a veces, ¿qué te pasa? Avanzás y retrocedes. Y tus propias resistencias. Y sí, y como dijiste vos en un principio, llegué a un retiro y me di cuenta de que el grupo que yo tenía ya no estaba, que estoy sola, que soy una nueva persona, que tengo que hacerme un nuevo grupo. Y cuántas veces, por no perder los vínculos que uno tiene, va retrasando su proceso evolutivo. Y esto es el tema. Entonces, por eso tenemos, avanzamos y retrocedemos. Y está bueno eso también, decir, bueno, no nos peguemos si hacemos estos avances y retrocesos, porque también es parte del proceso nuestro, de parte del camino. ¿Sí? Sí, decir esa incomodidad, volver, bueno, a ver, voy de vuelta, a ver si la puedo reconfigurar. Vuelvo para atrás. Y bueno, es, viste, ir surfeando la ola. Y es importante no taparlo, ¿no? Porque creo que hoy vivimos en una sociedad donde todas estas emociones, todo esto que hablamos, lo tapamos. Lo tapamos ya sea con medicación, con un montón de situaciones diarias que te generan un alivio, pero un alivio medio así dopamínico, por así decirlo, ¿no? Tal cual. No va a fondo. Me voy a la pastillita, me saco el dolor, me empastillo para dormir, me empastillo para estar en un estado zen y no es por ahí. Y no es por ahí porque eso lo estás tapando, le estás tirando kilos de arena encima. Exacto. Y va a salir a fuerza. Y después, nada, y ahí salen las adicciones. Tal cual. Las adicciones, las neurosis, las obsesiones. Viste que la gente hoy está muy obsesiva. La verdad que la gente no quiere sentir dolor. No quiere sentir nada. No quiere sentir nada, quiere estar anestesiada y pasar por la vida y decir, bueno, la estoy pasando, terminé mi ciclo, me morí, ya está, fui. No, bueno, les digo que esto sigue en
Lo que no trabajaste acá, se trabaja en otro plano. Así que más vale que no te lleves tantas cosas a no otra. te lleves tantas y empieces a trascender, a trabajarla, no trascenderla, a trabajarla para después poder evolucionar. Siempre vamos a tener algo nuevo que nos está marcando. Sí, porque eso se trata el crecimiento, ¿no? De que te dirás haciendo. No. Pero bueno, tratemos en lo posible, de no anestesiar el dolor. El dolor es bueno sentirlo. Sí, el dolor es bueno experimentarlo, pero no para potenciarlo y perpetuarlo, sino para decir, bueno, ¿qué me está doliendo acá? Yo siempre una de las cosas que le digo a mis pacientes, les digo, pregúntale a tu apariencia de enfermedad, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está sugiriendo que cambies? ¿Qué te está manifestando? Que se exprese claramente, que tu cuerpo se exprese claramente. ¿Por qué pasa? Nosotros tenemos un alma que no sabe cómo decirnos las cosas que estamos haciendo mal. Entonces, bueno, el cuerpo es el mejor momento, el mejor motor de decir, mira, me duele el dedito gordo. ¿Qué me está pasando? Me duele la mano, me duele. Mira, tengo 2 casos de 2 personas conocidas que cuando terminaron su proceso de trabajo en relación de dependencia se fracturaron la muñeca derecha. Y la muñeca derecha significa trabajo, o sea, qué loco, terminaron su proceso y es bueno, ¿qué hago con este trabajo? O sea, con esto que estaba haciendo y que ahora no sé qué voy a hacer. Sí, que no puedo moverme, que quedé como fracturado por la vida para no poder trabajar. Exacto, bueno, es esto, ¿no? Es vernos, es más allá de que, bueno, había una cosita que me hizo tropezar, pero qué loco que es post después de haber dejado un lugar, un trabajo, sí, ¿no? Entonces, como empecemos a ver las señales de nuestro cuerpo como algo a marcar, los accidentes que nos pasan como algo que no es un accidente, porque nada que nos pasa es un accidente. Todo lo que viene para mostrarnos algo que no estamos funcionando bien. Parecería un accidente, pero no es accidente. Sí, y esto de tapar, estamos muy acostumbrados a tapar. No sé, un ejemplo claro, el que fuma, ponele. El que fuma está tapando un dolor, una emoción que no quiere salir a luz. Tal cual. La tapa con el cigarrillo. Y de golpe vos ves a la gente que fuma y que dicen, no, ahora cambié de vida, ahora estoy mucho más fit, ahora corro, no sé, triatlones, ahora estoy... Y vos decís, desde la mirada más lineal, decís, che, qué bueno, mirá cómo dejó el cigarrillo, cómo cambió, ahora está re enérgico. Estás cambiando una adicción por otra, porque al mismo tiempo que le dedicás al cigarrillo, ahora lo estás dedicando a la neurosis de hacer deporte. Entonces, está buenísimo, que no digo que no hagan deporte, pero digo, ¿cómo nos engañamos? Exacto. Tenés que ver detrás de eso que hay, porque si no vas a seguir cambiando de adicciones o de neurosis, tapando lo que hay de fondo. Tal cual. Así que nada, podemos hablar todo el día de esto. Bueno. Pero bueno, no, ahí respondimos creo que varias de las preguntas que nos habían hecho. Sí, tal cual. Creo que con eso vamos bueno, igual está bueno para todos los que nos estén escuchando, que nos vayan haciendo preguntas, que nos vayan diciendo a ver qué es lo que quieren, digamos, potenciar, qué es lo que quieren profundizar, porque bueno, viene bien esto para nosotros, para nuestro crecimiento, para que podamos ayudarlos en su proceso, porque creo que lo que nosotros queremos desde este lugar es colaborarles un poco con el proceso de cada uno, ¿no? Mostrando lo que nos pasa a nosotros, como que no estamos allá superadas, sino que venimos golpeadas y nos golpean también. Y golpeándonos y venimos a veces agarrándonos que parecemos no, estamos ahí. No queremos más. Y sin embargo seguimos avanzando. Por momentos podemos parar para ver qué pasó y seguimos avanzando en esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que estaría bueno que en la medida que ustedes puedan que nos colaboren en lo que quieran ir profundizando y bueno, vamos por más en esto que es de sanar el alma, sanar todo. Liberar las emociones. Liberar emociones. Y bueno, y seguir avanzando, ¿no? Más allá de todo, escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestra alma, darnos ese ratito de introspección, que yo siempre llamo, bueno, ¿qué me está pasando? Escuchar lo que me dicen mis guías, lo que me dice mi ser, ¿no? Creo que es fundamental. Y ser coherente con eso. Y ser coherente con eso. Mientras mantengas tu coherencia, yo creo que todo va alrededor, va a sostenerse. Claro, porque a veces uno dice, bueno, no, hay
una vez que yo había puesto un dibujito que decía así, no tengo que ir a tal lugar, dame una señal universo de que no tengo que ir. Y el universo, o sea, si, no sé, por ejemplo, si esta piedra no se mueve, era una vaca, ¿no? Que tenía que ir ella quería ir a un lugar de las flores, en donde creo que las mataban a las vaquitas. Entonces decía, universo, si no me tengo que ir, que esta piedra no se mueve. Venía un águila y se la llevaba. ¿Para qué te sirve la piedra? Bueno, estaba muy gracioso porque los mensajes vienen de muchas formas y cuando quiero yo, mi ego quiere igual hacerlo, es también identificar, ¿no? Que no es el alma el que te lo está diciendo, sino que es el ego. Sí, tener la capacidad de discernir. Exacto. Empecemos a discernir de dónde viene el mensaje. De dónde viene. Porque el mensaje siempre viene de adentro. Exacto. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Bueno, nos vemos el próximo programa. El próximo jueves. Y bueno, cuéntanos si tienen nuevas preguntas y nuevas situaciones para traer hoy ahí el próximo programa. Gracias. Gracias. Nos vemos. Y ha sido bastante, eso es verdad, pero ya pasó bastante tiempo y llegó la hora de la verdad. Sé que mi futuro es incierto, pero tengo mucho para contar. Lo he plasmado todo en un cuaderno y ahora el mundo entero me va a escuchar. A ti, cada frase, cada estrofa dedicada a ti. Cada vez que tomé el lápiz oscuro fue por ti. Cada idea que yo he escrito fue pensando en ti, en ti. A ti, cada historia que van a escuchar yo la escribí. Más que pensando en nosotros fue pensando en ti. Y aunque viaje por el mundo siempre vuelvo a ti, a ti. No le pase bien, pasaron cositas en el medio y mi corazón que lo sabe bien. Igual quise seguir escribiendo bellos pensamientos y se borró el cassette donde estaba todo aquello feo. Solo recordaba lo que nos hizo bien. Sé que mi futuro es incierto, pero tengo mucho para contar. Lo he plasmado todo en un cuaderno y ahora el mundo entero me va a escuchar. A ti, cada frase, cada estrofa dedicada a ti. Cada vez que tomé el lápiz oscuro fue por ti. Cada idea que yo he escrito fue pensando en ti, en ti. A ti, cada historia que van a escuchar yo la escribí. Más que pensando en nosotros fue pensando en ti. Y aunque viaje por el mundo siempre vuelvo a ti, a ti, a ti. Puerto donde yo quiero navegar, tú eres mi cielo donde yo quiero descansar. Tú eres la orilla donde quiero tomar el sol y eres la musa a quien le dedico cada canción.